las últimas décadas del siglo XX y en las primeras del XXI, Bucaramanga vivió su historia social, económica y política a través de la cultura. La nueva metrópoli, la segunda ciudad colombiana en contar con energía eléctrica, fue también pionera en la exaltación de lo más puro de las letras, la música y el arte en general. La ciudad que se ha transformado en los últimos 40 años ha visto pasar espectáculos tradicionales, que hoy le dan el valor a la historia y los recuerdos a varios escenarios. Pero uno de estos lugares, que fue refugio de todas las manifestaciones artísticas, sobrevivió todas las décadas y volverá a subir el telón. Hoy Esa es mi gente rinde un homenaje al arte y a la cultura. Hoy nuestro recorrido es por la historia, que nos lleva a un escenario en el que Bucaramanga vivió, entre otros, la pasión por el teatro. El teatro, fuente de pasión, imaginación y alegría. Escenografía, vestuario, maquillaje, luces y efectos sonoros son algunos de los elementos que hacen posible que su puesta en escena sea todo un espectáculo. El teatro se convirtió en una maravillosa forma de expresión del sentimiento de la gente, que era poner en un escenario la vida cotidiana de las personas. El gran aporte del teatro para la sociedad es poner en el escenario la realidad sobredimensionada para que la gente la pueda disfrutar o la pueda entender. Inicialmente en Grecia, eso fue lo que se hizo, era mostrar cosas cotidianas, exagerándolas un poco, para que la gente se riera, pero la gente terminaba riéndose de sí misma, la gente terminaba riéndose de su propia vida, de las cosas que cotidianamente pasaban. La influencia del teatro europeo, tanto en la arquitectura de espacios teatrales como en el montaje de importantes obras clásicas, fue la base del teatro colombiano. Pues así transcurrió la historia y empezaron a escribir historias, y esas historias que se escribieron terminaron convirtiéndose en los guiones para hacer obras de teatro, que obviamente se vieron exacerbadas en unos periodos muy importantes, sobre todo en Europa, después de la Edad Media, en donde hubo una explosión, como en todo el tema, no solo en la música, sino también en las artes escénicas. A nosotros ha llegado todo eso. Llegó por la gran influencia que tenía Europa. Dentro de sus arraigos estaban las tendencias arquitectónicas, estaban los gustos y las preferencias musicales. Imagínate, los alemanes, los italianos, los franceses. Todas las ciudades tienen en el teatro un sitio de encuentro cultural, y usted mira cualquier ciudad del mundo, París, Londres, Roma, lo que más se enorgullecen es de su gran teatro. Bucaramanga es una ciudad que desde su consolidación como capital como epicentro en la segunda mitad del siglo XIX, es una ciudad que tradicionalmente ha tenido múltiples
referencias y múltiples influencias europeas en su desarrollo social, económico y cultural. Si no me equivoca mi memoria, se llamaba Teatro Esmeralda, una cosa así. Se puede decir que es lo primero que hay de registro. Posteriormente aparece un elemento que es el Coliseo Bolívar. Posteriormente al Coliseo Bolívar viene el Coliseo Peralta. Después del Coliseo Peralta viene el Teatro Garnica. Luego del Teatro Garnica viene el Teatro Santander. Y de ahí la contemporaneidad que todos conocemos. En 1932, mientras en Los Ángeles se inauguraban los 10º Juegos Olímpicos y en Venecia comenzaba la primera Bienal del Cine Mundial, el Teatro Santander abría sus puertas en Bucaramanga con la presentación de Álvaro Dalmar, reconocido cantante de la época. Colombia perdió el Canal de Panamá a principios de siglo. Y hubo un distanciamiento de los Estados Unidos durante varios años. En los años 20, los Estados Unidos hacen una indemnización de varios millones de dólares que le inyectan una fuerza a la economía colombiana. Se construyen ferrocarriles, se construyen puertos, se construyen carreteras y también eso se refleja en la construcción de una serie de proyectos importantes. En Bucaramanga se construyó el Hotel Bucarica, en Barranca el Hotel Pipatón, el Hotel de Barranquilla, el Hotel del Prado, y en Bucaramanga además se hizo el Teatro Santander. El teatro contaba de una platea y de una preferencia en el primer piso y tenía unos balcones. Además de eso tenía una zona de tramoya en la parte posterior para los artistas. Ahí se presentó teatro, se presentó ópera, se presentaron diferentes artistas. Con una arquitectura del siglo XX, el Teatro Santander se construyó como un espacio de espectáculos para satisfacer a la sociedad de esa época, que no contaba con un escenario de calidad para la realización de actividades culturales. De ciudadanos que quieren el civismo, que quieren una ciudad mejor y construyen el teatro. Ese teatro funciona solamente como actividad teatral desde el año 32 hasta el año 48. Teatro Santander en Bucaramanga, yo creo que en su momento albergó las grandes compañías que recorrían América Latina. Seguramente aquí estuvo Ana Lasalle o Pedro López Lagar o mucha gente antes. Debió haber ópera, zarzuela, opereta, debieron presentarse grandes artistas líricos. Era un centro, de verdad, un centro cultural para la gente de Santander que siempre ha tenido buen gusto. Con 3 pisos de camerinos, luneta y 2 palcos reservados, el Teatro Santander durante sus primeros 18 años llegó a ser escenario de ópera internacional. Cuando empezaron a llegar artistas europeos, especialmente italianos, que venían por la zona de Manaos, que habíamos hablado al principio, la gente disfrutaba de la ópera, se presentaban esas óperas y después vino la época de la fuerza con la zarzuela. Vinieron compañías de zarzuela muy importantes, españolas a Bucaramanga. He sido muy ingrato contigo después de esta... Hasta la campaña electoral que llevó al poder al doctor Enrique Olaya. Con la llegada del cine a Colombia, la exclusiva audiencia del teatro de entonces se dejó atrapar por la magia de la pantalla grande. En el año 48 se le vende a Cine Colombia, que era una cadena de cinematógrafos en Colombia, y remodela el teatro y le hace unas adiciones para volverlo más cine que teatro. En 1950, justo cuando la televisión llegaba al país, Cine Colombia reinaugura el Teatro Santander y los ojos de la ciudad voltearon su mirada hacia el séptimo arte.
Esta transformación la conoceremos al regreso. Siempre adelante con esa. Gracias al proyecto Buena Energía para Todos, 34 fábricas de bocadillo y más de 700 usuarios de la vereda Los Guayados en Vélez, Santander, cuentan hoy con energía eléctrica segura y de calidad. Se ha mejorado bastante y ha aumentado la potencia mucho de la energía. Antes siempre se prendía un motor y entonces molestaba la luz, ahora no, ya es muy bueno. Hace 2 meses y medio más o menos el servicio se restableció y ha sido muy bueno. Pues mejoraron la red, mejoraron la calidad del servicio. En cuanto a todo, mejorado bastante la calidad del servicio en la electrificadora. Para la industria del bocadillo es muy importante la energía. En la capital folclórica de Colombia, ESA normalizó y modernizó redes eléctricas. Siempre adelante con esa. Hoy, Ese es mi gente rinde homenaje a los valores culturales de una ciudad cuyas fuerzas vivas se unieron para rescatar una joya arquitectónica, en cuya estructura se quedaron los ecos de las expresiones con las que generaciones pasadas se conectaron con la cultura del mundo. El Teatro Santander, como obra arquitectónica, como equipamiento, como infraestructura cultural, es una obra grande, es una obra pensada en grande. No hay un escenario de la vida cultural bumanguesa que refleje de manera más emblemática precisamente la vida cultural de Santander. Es un escenario que de manera muy clara es el espejo de nuestra historia cultural en el siglo XX. Bucaramanga, siempre caracterizada por el gusto de sus habitantes por el desarrollo, fue pionera en albergar en sus espacios culturales al séptimo arte. Corría la década de los 40. Es que el cine es muy novedoso y muy económico, pero el cine arrasa prácticamente en todo el país con las actividades culturales y viene como una decadencia de los grupos de teatro, de la música en vivo y todo, porque el cine los absorbe. La gente prefiere ver grandes producciones internacionales que ver algo regional. El acelerado aumento del público amante del cine hizo que los espacios existentes en Bucaramanga se quedaran pequeños. La solución está en un escenario de mayor capacidad. De esta manera, en 1950 el Teatro Santander deja de ser el lugar predilecto de la agenda cultural. Cine Colombia lo reinaugura. Los comienzos de Cine Colombia son remotos y en tierras lejanas, porque Cine Colombia terminó comprando el Teatro Santander a unas familias de Bucaramanga que tenían unas salas de teatro donde había presentaciones de teatro, de danzas, de musicales, de filarmónicas, y ese teatro se convirtió en una opción de cine y se partió en dos. La división se completó. Así se construyó el Cinema 1 en el lugar donde quedaba la luneta y el Cinema 2 en lo que era el antiguo balcón. Cine Colombia era una sociedad nacional que cogió el teatro y lo convirtió primero en dos. El Teatro Santander, y en la parte posterior, donde era la tramoya y detrás del telón, construyó un pequeño teatro que se llamaba el Teatro Cid. Entonces ellos tenían ya el Teatro Colombia, la carrera 15 era de Cine Colombia,
Y después dividieron el Teatro Santander en Cinema 1 y Cinema 2. Literalmente, la parte alta del teatro se formó una sala de cine, que era el Cinema 2, de escaleras empinadas, con una pantalla muy grande y con muy buena vista para los espectadores. Y el Cinema 1 debajo se convirtió en la segunda sala de ese complejo. En esa época las películas se daban al mismo tiempo, entonces empezaban en una película en una parte, cuando terminaba esa película un muchacho en una bicicleta o en una moto o en una zorra transportaba los rollos para llevarlos al otro teatro y que se empezara la película allá. Terminaba la película en un lado, la segunda parte sacaba el rollo y lo llevaba para el otro lado. Y se daba la misma película el mismo día en esas partes. La época en que Cine Colombia hacía presencia en 3 puntos: Bucaramanga, en el centro de la ciudad, en Cabecera, y en Floridablanca, en Cañaveral. Esa fue una época de presencia activa en los teatros, con un concepto antiguo de teatros a la calle, al mismo sitio donde la gente pasa, por un concepto nuevo de teatros en centros comerciales, como una propuesta dinámica, mucho más actual, más cómoda, agradable. El formato era en película, acetato de 35 milímetros, y para las superproducciones, Cinemascope y con efectos especiales, 70 milímetros, mucho más gruesa la película, efectos especiales y el sonido pegado en una esquina de la película. En los años 90, el auge de las nuevas salas de los cinemas Riviera y 1 y 2 de Cabecera concentraron la atención del público de Bucaramanga, mientras que las condiciones del entorno del antiguo Teatro Santander hicieron lo necesario para que el escenario cerrara definitivamente sus puertas. Coliseo Peralta, una legendaria edificación. En esta situación tan difícil se dio que los teatros empezaran a perder espectadores y la afluencia de pública mínima. Había que inventarnos algo porque el presupuesto había que cumplirlo, y nos inventamos el martes de película y la gente empezó a volver a ir a cine, pero la seguridad y la incomodidad del sitio era superior a las ganas de ir a cine. Finalmente los teatros hubo que cerrarlos, hubo que cancelar el personal y algunos reubicarlos, otros darles un dinero para su liquidación y poder subsistir un tiempo. Uno fue la aparición del Betamax, que indudablemente acabó con eso. Otro, la inseguridad para asistir a espectáculos de noche. Bucaramanga se volvió muy insegura en las zonas del centro donde estaban los teatros. Ojalá con gente que entiende, que añora y que está dispuesta a trabajar. Se pueden recuperar este y muchas otras obras para volver, ojalá, para volver a hacer cultura, a que esto irradie cultura, pero cultura de verdad. Al regreso, en Esa es mi gente, conoceremos cómo la restauración prepara el Teatro Santander para que las estrellas brillen. Siempre adelante con esa.
Ahorrar energía es ahorrar dinero. Al disminuir el consumo de energía, también se disminuye el valor de la factura. Utilice bombillos ahorradores de energía. Iluminan mejor, duran más, no contaminan el medio ambiente y usted gasta menos dinero. Aproveche al máximo la luz solar en la oficina. Es gratis y saludable. Pinte las paredes y techos de su oficina con colores claros. Esto le permitirá mayor luminosidad. Si usted tiene que retirarse a una reunión o va a salir a un descanso, no olvide apagar sus aparatos eléctricos mientras se ausenta. Hacer uso racional de la energía en la oficina es ahorrar con buena energía para todos. Siempre adelante con esa. En 1932 el Teatro Santander abrió sus puertas para ser escenario de las manifestaciones artísticas de la región. Durante 76 años, esta joya de la arquitectura de Bucaramanga ha sido testigo de la historia de la ciudad y como tal, el tiempo y el peso de los acontecimientos la llevaron a cerrar sus puertas a inicios de la más reciente década. Hoy Esa es mi gente rinde homenaje a un escenario que está próximo a recuperar su espíritu cultural. Yo creo que ante una situación como la del Teatro Santander, en donde había dejado de ser un cine, luego varios cines, primero, indudablemente, un muy buen teatro hace muchos años, que traía una cantidad de obras que a nivel mundial eran muy importantes y que eso se acabó, se perdió, pasó a ser cine, varios cines después y luego ninguno. Eso fue adquirido, o mejor, fue regalado a la Universidad de los Andes y la propuesta fue comprarle a la Universidad de los Andes ese predio con el fin de volverlo o devolvérselo a la ciudad. Esa cultura que para nosotros es la esencia de lo que puede significar para el ser humano un desarrollo mental, un desarrollo de crecimiento como seres humanos, nace en estos lugares, en lugares apropiados para hacer esa labor. Entonces ha habido un puñado de gente que ha querido desde hace un tiempo. Yo vine hace algunos años a conseguir fondos, a motivar a la gente para conseguir dinero para alimentar esta campaña de recuperación del Teatro Santander. El edificio del Teatro Santander hará parte de un conjunto cultural con el que se transformará social, urbana y paisajísticamente el sector del Parque Centenario y sus alrededores. Este conjunto estará conformado por el Centro Cultural del Oriente, el Museo del Bicentenario y el Teatro Santander. Una alianza público-privada, un acuerdo de voluntades, el sentimiento de pertenencia de un grupo de empresas y entidades que iniciaron una campaña por conservar la memoria histórica de Bucaramanga, fue la forma como inició el proceso de reconstrucción del Teatro Santander. Así nació la fundación que lleva su nombre y a través de la cual se formaliza y organiza cada una de las etapas de la restauración. La fundación nace de 7 entidades. La Cámara de Comercio, que la lidera, 2 empresas privadas que son Marval y Raico, la Alcaldía de Bucaramanga y el Centro Cultural del Oriente, y las universidades, la Autónoma y la UDES. Esas 7 personas
configuran la Fundación Teatro Santander y hacen una invitación a los ciudadanos para que aporten recursos para hacer el teatro. Esa invitación tiene una buena acogida, se recogen 3.500 millones de pesos, con lo cual se inicia la obra. La alcaldía le compra el edificio antiguo a la Universidad de los Andes, se lo entrega a la fundación para su intervención y comienzan a hacerse gestiones para otras ayudas. En el caso de las empresas que están vinculadas al proyecto, en el caso de toda otra serie de entidades que no lo están aún, pero que deben estar, debemos entre todos tener esa clara conciencia de que un teatro, de verdad en forma como es este, el poder llegar y ofrecer toda una serie de obras de tipo cultural, eso tiene un costo importante y lo debemos asumir entre todos. Eso a nivel de solo boletería es perfectamente imposible, de modo pues que es un aporte que entre todos debemos hacerle a la ciudad y concientizarnos al máximo de que ello es así. El motivo fue suficiente para que esa se uniera a la gran causa del Teatro Santander. Y el final de esta historia que hace un sueño colectivo realidad lo conoceremos en el próximo capítulo de Esa es mi gente. Eres energía de mis días y en mil momentos felicidad. Eres esa chispa que me enseña a vivir con claridad.